Cierto, ya tenemos con nosotros a David Alandete, persona que tiene mucho que comentar acerca de esto. Don David, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Josué? Pues la verdad que, oye, no me siento cautivo y desarmado, ¿eh? Yo me siento con ganas, a pesar de lo que mañana pueda pasar, porque la verdad que su reacción en Twitter ha sido muy comentada, presiones a periodistas, como cuando el actual presidente me llamó a gritos para que cambiara un titular, o cuando su jefe de prensa conocía de antemano los titulares que íbamos a publicar en el país, y así una retahíla de temas muy fuertes. ¿Cómo se toma usted lo que va a suceder mañana, lo que va a salir del Congreso de los Diputados, esa ley de censura? Pues realmente es muy preocupante, porque, a ver, yo lo decía en mi comentario en redes sociales, esto no es una cuestión de colores políticos, de líneas editoriales, esta es una cuestión de una ofensiva del poder contra la prensa. Y lo que más me preocupa, y lo que más me ha preocupado desde que se empezara a hablar en España, o que el gobierno empezara a hablar en España de bulos y pseudomedios y todo esto, es que la profesión está dividida. Yo creo que este debería ser un momento en que todos los periodistas, piensen lo que piensen, estén en el medio en el que estén, se unieran para hacer una defensa corporativa, y lo digo así, corporativa, de algo que yo creo que es esencial en democracia. Es decir, lo repito mucho y quienes me han oído ya saben que siempre lo digo y que soy cansino, pero los periodistas como colectivo administramos un derecho que no nos pertenece. Es el derecho de una sociedad a estar bien informada. Y eso es muy importante. Entonces, que un gobierno ahora venga a decidir qué son medios, qué son pseudomedios y que venga a regular es mermar ese pilar de la democracia. Y que a muchos periodistas nos haya pillado divididos, que haya gente firmando manifiestos en contra de otros periodistas, en lugar de estar controlando al poder. Es algo que desgraciadamente viene introduciéndose en España, yo creo que desde que la Generalitat de Cataluña empezó de alguna forma, a incentivar la prensa independentista, que era una prensa de causa, de bandera, y esto desgraciadamente no se ha ido quitando, sino que ha ido contagiando al resto de España, y creo que es lo que se va a consumar mañana. Ha hecho usted referencia a ese manifiesto. Uno de los firmantes es Iñaki Gabilondo, era el principal firmante de todo aquello. ¿Cómo se toma? Ha hablado también de la profesión. ¿Cómo se toma que Iñaki Gabilondo, personas que, oye, en la facultad nos enseñaban que eran referentes de esto del periodismo, estén firmando este tipo de manifiestos y que mañana no tengan ningún temor a lo que pueda salir del Consejo de Ministros? Honestamente, para alguien como yo, que estudié en la Escuela de Periodismo del país y que hice mi carrera en el país hasta que, esto es mi opinión, pero bueno, no mi opinión, mis sospechas, Pedro Sánchez se encargó de que me despidieran junto con otros directivos del periódico después de la moción de censura. Yo creo que ha habido una gran decepción de una serie de gente. Yo no sé, Iñaki, qué estaba pensando a la hora de firmar ese manifiesto, como también lo firmó alguien en la televisión pública, si no me equivoco, como Silvia Inchaurrondo, que está cobrando del erario público, ¿no? Cosa que me pareció bastante llamativa. Pero como cuento en mi libro La trama rusa, que acaba de salir, a mí me despiden cuando yo estaba siendo objeto de ataques por parte de los medios rusos que me acusaban y me acusan de que si soy un agente de la CIA, de que si todo lo que publico sobre Rusia es cosa de George Soros. Me han puesto imágenes con un gorro de papel de aluminio como si estuviera loco, con la música del Tetris detrás. Me han hackeado la página web. Y en todo esto me despide una periodista a la que yo tenía por uno de los grandes baluartes del periodismo en España, como es Soledad Gallego Díaz. Y precisamente le cuento esto y ya en aquella época a mí ya me pareció que había mucha gente en la prensa española que sinceramente no es lo que parece. Y yo ya, de nuevo, insisto, esto no es una cuestión de lo que uno piense, de las ideas políticas que uno tenga, de lo que uno vote, de la línea editorial o de la opinión de un periódico. Es una cuestión de que el gobierno está creando unas fisuras que son irremediables en un colectivo que tendría que estar apuntalando a la democracia y que está dividido y que el día de mañana no va a estar unido para poder aguantar un ataque sin precedentes.
Y don David, ¿nos puede dar más detalles de lo que nos ha contado en el tuit? Porque usted ha hablado de presiones, de gritos, de llamadas por parte del Partido Socialista a su periódico, en el que usted pertenecía, el diario El País. Un país que, antes lo comentaba Carlos Dávila fuera de micro, que no ha sacado nada en portada sobre lo que mañana va a suceder y que mañana creo que no va a preguntar a ningún portavoz sobre este asunto. ¿Nos puede dar más detalles de cómo era escribir en El País y cómo se ha comportado Pedro Sánchez en este sentido? Yo, la verdad, trabajaba en El País para un director como es Antonio Caño. No sé si le conocen, si los oyentes, los televidentes le conocen, pero es alguien con dos dedos de frente y una persona muy independiente. Yo nunca supe adivinar cuáles eran las ideas políticas de Antonio Caño. Lo que sé es que trabajábamos con una línea editorial, como todos los periódicos tienen, pero informativamente El País era un periódico muy independiente, muy independiente. Yo puedo contarte lo que cuento en el libro, La trama rusa, que es que a mí Pedro Sánchez, y lo cuento para poner en contexto un poco lo que fue mi despido, ¿no? Pedro Sánchez me llamó para cambiar un titular que había escrito Fernando Garea, que es un periodista bastante conocido y respetado y que luego fue director muy breve de la agencia EFE, también echado por Sánchez y sustituido por el que antes era el secretario de Estado de Comunicación, también otro periodista respetado llamado Miguel Ángel Oliver. Y a mí me llamó Sánchez pidiendo que cambiara un titular que era cierto de Garea, un titular sobre la pena de muerte y el PSOE. Básicamente venía a decir que, perdón, la cadena perpetua y el PSOE. Venía a decir que el PSOE al final aceptaba la cadena perpetua en un pacto con el PP. Nada, era la realidad, ¿no? Y en aquel punto Sánchez dijo que no ayudaba a la causa, es lo que me dijo a mí. A mí lo que me sorprendió es que dijo, bueno, pues llamaré a tus jefes. Y llamó a mis jefes, llamó a Antonio Caño, llamó a Juan Luis Cebrián cuando estaba todavía en El País. Y ellos no hicieron nada, ¿no? Pero yo tuve que tratar con Sánchez, que me habló de muy malos modos, y desde ese momento me consta que pidió mi cabeza más de una vez, esto se lo puedo decir, hasta que al final lo consiguió cuando Cebrián y Caño se fueron del País, pues nos despidió, pero no a mí solo, despidió a una decena de personas. Y lo que cuento también en el libro es que, curiosamente, estaba José Luis Ábalos, que hoy es alguien bastante conocido por sus problemas con la justicia, digamos, y que fue a un par de tertulias y en esas tertulias le dijo a dos periodistas de televisión española que la limpia en El País estaba hecha y que eso era cuestión de días. Yo no me lo creí porque no estaba en Turquía, básicamente. Si me dices algo así en Turquía, yo digo, sí, bueno, es posible que haya un control de la prensa así. Pero no lo creí, pero sí, me despidieron el 9 de junio de 2018 y desde entonces me he sentido libre de contar estas cosas. Otra cosa importante que cuento en el libro y que he contado en varias entrevistas, pero creo que ahora debe saberse, es que una periodista, de la que me reservo el nombre, del País, que todavía trabaja allí, entró a mi despacho muy agobiada porque la jefa de prensa de Pedro Sánchez, Maricha Ruiz, sabía un titular que íbamos a publicar al día siguiente y estaba llamando para que lo matizáramos o lo cambiáramos. ¿Se imaginan ustedes que el líder de un partido político, hoy presidente, conoce los titulares que se van a publicar al día siguiente? Es algo inaudito. Y ahora viene a decirnos que si las presiones... alguien que además, y perdona, no quiero alargarme mucho, pero que además fue a Telefónica, que era accionista mayoritario del Grupo Prisa, a pedir que cambiara la línea editorial del País. O sea, a mí leer los mensajes de Pedro Sánchez y escucharle hoy sobre reformas mediáticas me parece realmente alucinante. Hipocresía absolutamente dura. Y para acabar, ¿qué mensaje lanzar tanto a los periodistas que pueden estar temblorosos, pueden estar en un momento de decir, bueno, a ver qué informo, qué dejo de informar, puedo ser yo el que esté en una lista que la está corriendo, que fuentes del PSOE están pasando por ahí, que me van a investigar personalmente, familiarmente, económicamente, y también a los periodistas, pues, de toda la vida de izquierdas, librepensadores, que, bueno, que quizás sean votantes del PSOE, pero que se están topando con la realidad de este presidente del gobierno? ¿Qué mensaje mandar a cada uno de los dos tipos de periodistas? Mira, José, a mí llámame idealista, llámame loco, pero yo creo que los periodistas no tendríamos que tener etiquetas. Yo he vivido gran parte de mi vida y he trabajado gran parte de mi vida aquí en Estados Unidos, y aquí durante mucho tiempo por ir a una manifestación te despiden. Hay gente en las redacciones, directores de medios, que no votan, porque aquí queda registro no de tu voto, pero de que has votado. Simplemente como en el ejército, para que quede constancia de que no te mojas por uno ni por otro. Entonces, en España hemos ido derivando en una especie como de situación fratricida en que hay periodistas de un signo y de otro, periodistas de izquierda, periodistas de derecha. Yo creo que eso es tóxico, tóxico. Y hay una parte
que se arroga una superioridad moral sobre el resto de la profesión que acaba permitiendo que se escriban ese tipo de manifiestos. Dividir a la prensa, hacer que ésta esté enfrentada, yo creo que es el éxito de esta estrategia del gobierno, que es que no toda la prensa reaccione con unanimidad a una agresión sin precedentes. En cualquier otro país de tradición democrática habría un parón, mañana habría, no sé, una huelga de periodistas y no habría información, ¿no? Lo que pasa es que somos cada vez menos, las plataformas digitales y las redes sociales cada vez nos están haciendo más daño y desde luego, lo que decía, ideológicamente parece que estamos muy desunidos y no vamos a poder poner fin a esto. Pero bueno, como tú decías al principio en tu introducción, pues ahí está la resistencia, ¿no? A mí me despidieron y pues he seguido trabajando y he seguido escribiendo y para esta situación lo mejor es mantener la cabeza alta y seguir haciendo nuestro trabajo con honestidad y sin etiquetas. Ese es el mensaje. David Alandete, muchísimas gracias por estar con nosotros. Leemos La trama rusa, pueden conseguirla en cualquier librería y pueden conseguirlo también en internet. Y otro día pues se viene aquí y comentamos más del libro, que vamos, me han entrado unas ganas tremendas de poder hacerme con él y de leerlo. Gracias de verdad por su compromiso y su lealtad con esta profesión. Muchas gracias. Gracias de verdad.